¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Muy bien, pues a ver si ha quedado bien esa intro, utilizando ya todo el maquetado que voy haciendo. Esta semana traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos a tocar en el reporte. A ver qué tal quedan, porque luego me decís, aparte que no edito todo, absolutamente todo, no lo subo a YouTube para que se vea, porque sé que hay cosas que contamos aquí en el reporte semanal en directo, para los que estáis siguiéndolo en directo, que luego si las pones en YouTube, pues te lo banean, te lo quitan, te lo bloquean o te lo desmonetizan, que es lo que ha pasado esta semana. De lo último que contamos la semana pasada, 2 de los vídeos, incluyendo el vídeo de introducción, ya lo han bloqueado, ya lo han dejado colgado. Lo cual quiere decir que contamos cosas interesantes. Porque yo no, o intento no contar nada que se me pasa por la cabeza, aunque realmente muchas veces hago comentarios ya de opinión. Pero siempre estoy comentando cosas que son de noticias o de medios con fuentes concretas y oficiales. Es decir, que cada vez que os comento algo es porque estoy encontrando una noticia y una fuente en concreto, y por eso siempre os digo, aquí está la fuente, aquí está la web que la ha contado, aquí está todo. Para que no parezca que me lo voy inventando, sino que realmente haya cómo contrastar datos. Resumen o mix de lo que entra, de esos puntos que os he dicho que entran para este reporte que hago, ¿vale? A ver si dura... a ver si vamos rápido, lo voy haciendo ágil y no os quedáis ahí estancos porque es muy largo todo. Lo primero es que el FBI sí ha empezado una investigación ya oficial sobre el tema de las elecciones americanas. En concreto, la investigación que sí vamos a confirmar la publica Forbes, no la publica ninguna web extraña, la publica Forbes, y habla de que hubo un robo de datos, un hackeo, o un ataque informático, un ciberataque a uno de los administraciones que robó datos de votantes. ¿Qué pasa? Que esto... De por sí vais a ver que la revista Forbes lo que dice es que efectivamente se confirma esto, efectivamente se produjo, nos cuenta un poco al detalle qué pasó con todo eso, el robo de datos de votantes, pero esto yo lo enlazo con algo que explicamos la semana pasada. ¿Os acordáis que la semana pasada sacábamos a un tipo que nos contaba, en Estados Unidos saqué su Twitter, lo cité, lo mencioné por si queríais seguirle, pero el tipo decía que tenía todo el registro de datos, yo utilizó una especie de metadata y podía ver que había votantes que se repetían en diferentes estados americanos. Y con esto decía, es un fraude y lo puedo probar, ¿por qué? Porque hay votantes que han votado en diferentes estados. Los números están ahí, es un registro, es un reporte y listo. Y esto se lo había entregado al FBI, según dijo él. Hizo comparecencia pública, hizo entrevista también televisada y también lo publicó en su Twitter, ¿vale? Era una compañía, además, la que posee él, la que ha presentado los datos. Bien, eso por un lado. Vamos a comentar también por qué los republicanos ahora se están dando prisa en Georgia en apoyar a Donald Trump. Porque claro, dicen que esto tiene que el fiscal general tiene que hacer su trabajo. Es decir, el tono que han utilizado en la comparecencia pública, que también han hecho una especie de rueda de prensa donde han hablado en público, han utilizado un tono exigente hacia el fiscal general, Barr, para que tome decisiones. Dice que tiene que hacerlo ahora y no mañana, que no pueden esperar un año a que haya una investigación profunda y una resolución sobre el tema, sino que están hablando de las elecciones americanas. ¿Por qué? Por el interés que les trae. Vamos a ver luego exactamente que están viendo que peligra su cuello el de los senadores republicanos si no cierran filas, porque evidentemente con la polvareda que está levantando Trump, si esta gente no trata al menos de aparentar que va a tomar acciones para apoyar a Donald Trump, es posible que los mismos que votaron a Trump son los que les han elegido a ellos. Es decir, quizá quiero votar por Trump, ya, pero tengo que votar al representante republicano local. Y por eso saben que si esta gente se enfada, les quitan el voto porque... ¿Os acordáis que lo dijimos? Dijimos, en realidad, el tema de las elecciones demuestra que el Partido Republicano ha ganado porque ha ganado el número de senadores. Para el Senado ya tiene más sillas allí, por lo tanto ya tiene una victoria y ya no le importa lo que ocurra con Trump, lo cual también es paradójico, que gane por votos y por estados los republicanos, pero que luego el presidente sea Biden con 80 millones de personas que le han votado, más que a Obama, y es Biden, ¿vale? Que esto ya es de risa. Entonces, sabiendo eso, dicen, claro, si al final esto se pone feo, la gente que le ha votado va a acabar tan harta que va a renunciar al Partido Republicano porque nos va a considerar casi... los que por inacción dejamos que Biden ganase las elecciones, por no tomar medidas o por no tomar postura sobre lo que estaba ocurriendo, ¿vale? El empleo en Estados Unidos, volviendo a datos ya económicos, vamos a hacer un comentario sobre cómo está el empleo en Estados Unidos. Vais a ver que el dato de empleo de la semana pasada
ha sido mejor de lo esperado, pero aún así no tiene nada que ver con la recuperación previa que se hizo. ¿Y por qué es esto? Por el tema COVID, porque está aumentando mucho más los casos, nuevos récords de contagios diarios en Estados Unidos, y tranquilos porque al COVID le vamos a dar luego, porque he traído también bastantes datos de la OMS, algún artículo que otro británico con temas muy muy buenos sobre el tema de la vacuna. China, frente a esos datos de empleo de Estados Unidos que no terminan de tirar y que no terminan de cuajar y que están metiendo al dólar, la moneda mundial, en un tobogán, que también sacaremos la parte de gráficos después para que veamos qué pasa con el dólar. Frente a todo eso, China sigue dando datos macro buenos. China sigue teniendo el yuan súper fuerte contra el dólar. Claro, con el dólar cayendo es fácil tenerlo súper fuerte, pero es que además parece que está presentando mejores datos macro, incluso superando la recuperación de mes anterior, etcétera. Vamos a hablar también del petróleo, porque he traído un artículo bastante interesante en profundidad, un análisis fundamental sobre cómo está el mercado del crudo. Y digo fundamental porque cuando nos metemos con el gráfico, que lo vais a sacar luego en la sección de gráficos, lo voy a comentar, vais a ver que sencillamente el crudo lo que está recuperó el gap. Y sí es cierto que empieza a mostrar cierta fortaleza en el precio, pero no hay una tendencia clara de subidas en el precio del crudo, y es normal porque lo veremos luego en el artículo fundamental. Pero vamos a ver, si estamos hablando de COVID y si estamos hablando de lockdowns parciales o cuando no totales en Europa, que ahora estamos en una especie de pausa, pero sabemos que va a continuar, o en Estados Unidos, que ya han decretado lockdowns en diferentes estados. Por cierto, no lo he traído como noticia, pero podéis googlearlo por ahí. Diferentes sheriffs en California, creo que ha sido, se han declarado en rebeldía contra esas medidas y han dicho que no van a aplicarlas. No van a forzar a la gente a cerrar negocios ni nada parecido. Y han hecho hasta declaraciones. Me llegó un vídeo, no me ha dado tiempo a verlo entero, pero me mandó un amiguete un vídeo en el que se vieron estos sheriffs dando una especie de vídeo, comentando por qué lo hacían y todo esto, por principios, etcétera. Nord Stream 2 es la guerra que en alguna ocasión hemos hablado del Nord Stream 2. El Nord Stream 2 es el gaseoducto y oleoducto construido entre los rusos y los alemanes, que crea una especie de suministro o puerto energético en Alemania, directamente entrando por el mar. Y contra esto se ha opuesto directamente Estados Unidos muchísimas veces, con sanciones. Alemania ha protestado en diferentes ocasiones diciendo que cómo se atreven a poner sanciones contra compañías alemanas, que Alemania es libre de hacer negocios con quien decida. Pero claro, todo esto pues sigue estando ahí. Es decir, que pese a que todo el follón este de US, Trump y las elecciones y esto y lo otro, vemos que sigue habiendo una guerra en la energía también de fondo, que el mercado del crudo está súper tocado, que por cierto os lo he dicho más de una vez, el que esté buscando invertir en acciones se puede meter en las que saben que tienen tirón, porque son las que están ahora mismo de moda con todo lo que está ocurriendo con el COVID, que son las tecnológicas, las farmacéuticas y toda la historia. O podéis buscar meteros precisamente en esas que están por decirlo así, en la cuerda floja ahora. Están en la cuerda floja ahora. Cuando esto pase, si es que pasa algún día, esas serán las que vayan a... O sea, digamos que... En alguna vez lo he comentado esto en radio, pero es como decir, yo fui el que invirtió en industria energética, en petroleras americanas, cuando estaba lo del COVID, ¿te acuerdas? Sí, estaba todo muerto, no había tráfico comercial casi. Pues yo en aquel momento, con el precio hundido, el petróleo hundido, invertí en petróleo. Y sí es cierto que es peligroso. Acordaros que en mayo hubo precios negativos del barril de petróleo. Pero en vez de invertir en el precio del petróleo, que por cierto se ha vuelto volátil, bueno, ahora no, ahora está súper lateral, pero los meses de pandemia al principio, con la primera hora, fue una auténtica locura. En vez de eso, te metes a invertir en compañías que están súper hundidas. Hemos dicho que ExxonMobil, Chevron tienen un descuento de más de un 50-60% en su precio, en el rendimiento anual. Si cogemos de aquí a hace un año, están un 50-60% más baratas. Y ya entonces no estaban caras, o sea que échate a temblar con esto. Porque ya empezó con la guerra comercial, la caída de la energía. Banco Central de Japón, se pasa 3 pueblos y ya es... Los volúmenes de compra de activos que tiene el Banco Central de Japón son terroríficos. Supera al Fondo de Pensiones de Japón, que alguna vez lo he comentado, que el Fondo de Pensiones de Japón, al fin y al cabo, es una aspiradora de activos japoneses. Es decir, la bolsa de Japón está... La bolsa de Japón es como mirar al futuro. Lo que está pasando en las bolsas occidentales hoy en día es lo que ya lleva pasando en Japón años. Que es que están constantemente infladas, suben, porque lo que hay es una compra constante por parte de los que controlan la oferta monetaria, que son el Banco Central de Japón, y como si dijésemos el Tesoro, que es el fondo de pensiones, que es el que está absorbiendo realmente los activos gracias a la liquidez que le da el Banco Central de Japón. Entonces esto es una pasada, por eso te doy el comentario. Un punto interesante de Euroactive, que era la web esta que suelo utilizar para comentar temas fiscales de Europa. ¿Qué punto interesante? Va a analizar los datos y los comentarios de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, sobre que esto se acaba. O sea, en el sentido de que dicen...
es muy, muy, muy complicado que Europa pueda tener tasas de crecimiento que consigan cubrir la deuda que acumula y que está por acumular con lo que viene, con temas de vacuna, con temas de cierres, etcétera. Entonces, se está socializando la economía. Está pasando. Yo simplemente os lo comento. Parece una opinión, pero no lo es. Sí, o sea, cuando esto ya haya pasado, entonces será cuando digamos, es verdad, sí, aquí lo explicamos. Pero cuando lo digo ahora en vacío, es como una opinión. Como si yo dijese, se está socializando la economía porque me he vuelto loco y porque me parece que es una locura. No, porque es que los datos macro te lo están demostrando. Cuando estamos entrando ya en las redes de los bancos centrales, de manera que esta es una nueva era. En realidad la economía privada como tal o el mercado funcionaba intervenido por el Banco Central. Ahora está siendo directamente... se está canibalizando, o sea, está comiéndose a sí mismo el sistema porque está asumiendo todo tipo de activos, de modo que estamos perdiendo completamente el norte sobre el valor de los activos, ¿vale? Y qué más, fijaos que esto solamente es la intro. ¿Qué más? La OMS, el último informe que ha presentado la OMS con fecha de noviembre sobre la gripe muestra que ha desaparecido. Es decir, que no hay gripe, y esto es muy raro. Entonces vamos a analizar eso, porque para más de uno, esto se ha hecho famoso, y me lo ha pasado también a un amiguete, esto se ha hecho famoso sencillamente porque si la OMS presenta que no hay datos de gripe registrados, vais a ver que racionalmente, o la versión más oficialista va a decir, no los hay porque la gente usa mascarilla. Ya, pero sí los hay de COVID y la gente usa mascarilla. Luego, el COVID es súper contagioso, traspasa las paredes, más que la gripe, o cómo va. Entonces vais a analizar esto porque para otros va a decir, claro, no hay datos de gripe este año porque el que tiene gripe es diagnosticado con... Bien, ahí lo dejo. Suiza, la autoridad médica de Suiza dice que todavía está por ver que autorice las vacunas porque legalmente no tienen registros suficientemente largos para poder autorizarlas. Esto no lo he traído en noticia, pero habría sido interesante. El ministro de Sanidad de España, creo que el de Argentina, seguramente autoridades de Estados Unidos han dicho cosas parecidas, que la vacuna, que hay que dejarse de tonterías. El de España, por ejemplo, dijo algo así como que había que dejarse de tonterías, que esta gente era peligrosa, la que estaba cuestionando la vacuna, etcétera, etcétera, que es súper seguro y que tal y que cual. Entonces, estos políticos, y en este caso este hombre que es filósofo, creo, de formación, no tiene ninguna formación médica ni científica de background, este tipo de políticos tienen que tener cuidado, claro, porque evidentemente que nos lo digan a nosotros que somos ciudadanos y que respetan poco la opinión del hombre o la mujer de a pie de la calle, eso se le nota de sobra porque el despotismo que utilizan es increíble. Pero que de alguna autoridad de algún país dictamine, oye, esto va en contra de la ley, ¿no lo habéis visto? Pues a lo mejor resulta que ellos acaban acorralados en ese aspecto. Y ya dice que esto es tal, vale, espérate que no salga mal la jugada y en algún momento te tengas que tragar tus palabras, pero tampoco importa. En su momento el expresidente de España, José María Aznar, dijo en la televisión española que podía asegurar que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y nunca se aseguró, o sea, nunca se pudo verificar y al final no era así. Sin embargo, él sabía que sí era así porque tenía las mejores fuentes de información, parece ser, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que bien quedó la historia. Efectos de la vacuna, varios comentarios sobre efectos de la vacuna. 5 preguntas que han quedado inconclusas con la vacuna, que vamos a repasar. ¿Qué es esto? Médico. Ah, sí, una pastilla, un medicamento que aparentemente corta por completo la transmisión de COVID en 24 horas de suministro. Por lo tanto, si eso es cierto, porque hace falta una vacuna, ¿no? Se le suministra a todo el mundo y al día siguiente, mejor dicho, 24 horas, de una semana, se supone que los casos desaparecen, caen en picado, ¿no? Entonces te mandan la pastillita a casa en vez de meterte una vacuna. Líder... sí, un líder del Vaticano. Es una carta que salió pues a principios de noviembre, creo, a finales de octubre. Un arzobispo del Vaticano manda una carta al señor Trump diciéndole que bueno, que el Great Reset al fin y al cabo va a cambiar por completo la estructura social de la humanidad, y por eso la hemos traído. Bueno, mucho contenido, así que voy a empezar para no enrollarme más. Espero que no se haga extremadamente largo, pero hasta aquí la intro, ¿vale? Y ya sabéis, si luego lo ves en vídeo, que sepas que esto va directamente también a podcast y no lo corto, así que podéis escucharlo sin interrupción. Bien, vamos a poner ya en pantalla la presentación. Bueno, sigo con la misma portada que hace 3-4 semanas porque esto no termina. Desde el principio de noviembre estábamos con elecciones USA, lo hice con José Luis Cava, un análisis de todo esto. Por cierto, prometí, y lo voy a hacer, un reporte también sobre todo en profundidad sobre Biden en cuanto a política económica y en cuanto a planes, agenda, tanto exterior, interior y todo lo demás para que lo podáis seguir. Y bueno,
como comentaba, lo tenéis después grabado tanto en el canal de Brújula Mercado en YouTube como en los podcasts en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify. Recuerda que para acceder a esta sesión en directo puedes verlo sencillamente porque dejo el enlace en la descripción